Vamos a orar. Padre bendito y santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de ti en esta tarde. Nuestro corazón se llena de alegría, de gozo, porque tú vives en nuestra vida. Gracias te damos porque te conocemos, porque a través de cada domingo, de cada lección, podemos enriquecernos de tu palabra, podemos alimentarnos. Muchas gracias. Permite que este video pueda llegar a lugares lejanos y personas puedan conocerte. A los hermanos que escuchan este mensaje, te agradecemos por todo, porque tu palabra es fiel y verdadera y nos hace entender y comprender lo que es necesario para nuestra vida. Síguenos ayudando, bendice a los jóvenes que no se han conectado, tú conoces las causas y oramos por cada uno de ellos. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Areli. Y pues sí, esperemos que Dios bendiga a los otros jóvenes, que ya nos podamos ver pronto. La semana pasada tuvimos que terminar así de forma abrupta porque se nos acababa el tiempo de Zoom y pues ya no pudimos terminar todo lo que habíamos preparado para la cuestión de este tema que es polémico, que no debería serlo, que la Biblia es clara, la Biblia, si nosotros la leemos, la entendemos, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla, para nosotros resulta claro. El problema es la dureza de nuestro corazón, es que nuestro corazón no quiere entender lo que dice, le queremos buscar pues alguna salida, alguna cuestión como que tergiverse lo que Pablo quería decir aquí. Y pues eso crea conflicto, crea caos en la iglesia, tanto en la iglesia de Corinto como en la iglesia hoy en día. Em, Mencionamos que el versículo 33, que termina con esta frase, quizá pues sería mejor terminarlo con la frase anterior. Y la última oración que tiene pasarla al versículo 34, porque lo que he leído en los comentarios es que esto es algo universal, no solamente que aplicaba a la iglesia de Corinto, sino algo universal que aplica a todas las iglesias de hoy en día, como dice aquí esta frase, todas las reuniones del pueblo de Santo de Dios. Eso involucra las reuniones de Dios, amor, las reuniones de la sierra, las reuniones de Corinto, las reuniones de las iglesias que se van a seguir reuniendo en los años que vienen, primero Dios. Dice, las mujeres en esas reuniones deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como lo dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Esto de primera instancia sonaría algo feo, como dijimos, que pues entonces la mujer no tiene ni voz ni voto, la mujer no es inteligente. Incluso me han preguntado, oigan, y entonces si la mujer tiene alguna duda que es sincera, no la puede ni siquiera expresar. Recordemos lo que está hablando en el contexto aquí Pablo. Estaba hablando de las lenguas y de la profecía. Profecía. Mientras Pablo les decía a algunas personas que tenían este don o que tenían este don en ese tiempo, les decía cómo lo debían ejercitar. Las lenguas eran 2 por 3 por turno, digo 2 a 3 por turno, 2 a 3 por turno, o sea, 1 por 1, y que hubiera un intérprete. Si no habían estas características, pues mejor que no hablaran. No quiere decir con eso que si alguien no hablaba en lenguas y pues en el servicio se tenía que quedar callado, fuera inferior. Es la misma idea que Pablo está trayendo acá. Si no se cumplen estos requisitos, entonces mejor que no se hable. Lo más probable que vemos en esto es que lo que estaba pasando en Corinto es que la gente estaba retando la autoridad. Las mujeres estaban diciendo, ah, me vas a querer mandar, me vas a querer liderar tu hombre. Pues claro que no, yo soy igual de inteligente, soy igual de buena, soy igual de capaz con los dones que Dios me ha dado, yo lo puedo hacer, y entonces retaban la autoridad de esta persona, se levantaban en armas, por así decirlo. Y pues esto podría parecer escandaloso. Dijimos que hay incluso artículos en la literatura, en internet, perdón, que mucha gente pues puede leer y que pone como si fuera algo malo que los evangélicos no aceptáramos a las pastoras, pero tenemos razones para no hacerlo, al igual que tenemos razones para decir que ya no creemos en que el don de lenguas esté activo el día de hoy, y que al igual que el don de profecía se debe hacer de una manera ordenada. Les enseñaba algunas imágenes de mujeres que aparecen en internet cuando uno busca pastoras famosas evangélicas, pastoras así sexys y todo eso, que al final ya saben ustedes que internet pues dice muchas mentiras, esto no era verdad.
experiencias que tratan de igualar a la Biblia, y pues eso al final termina siendo basura. Repetimos, hay mucha gente a la que le gusta la basura, mucha gente que ve algo erróneo, sabe que está mal, pero aún así sigue ahí adentro como este animal. Y eso lo podemos ver en muchas cuestiones en la vida, ¿ok? Pero lo que no es basura, lo que no es mentira, es esto que les está diciendo Pablo. La mujer debe recordar el papel que Dios le asignó a ella. Si tiene problemas, no es que le reclame al hombre. Si tiene problemas con eso, estaría retando la autoridad que Dios ha dado al hombre. No es algo que el hombre decide, no es algo que el hombre manipula a su propia eh, ma- imaginación con el fin de obtener el poder de la iglesia. Es algo que Dios ha dicho que va a ser así. Entonces, en el mundo que Dios ha hecho, en las iglesias, en todo el mundo, Dios dijo, debe haber un orden. Y este orden es que el hombre sea el líder y la mujer se someta a eso. Les mencionaba la importancia de entender bien esto. La palabra que se utiliza aquí es upotazo. Upotazo es esto que está aquí escrito. Aquí es una conjugación de ese verbo. Y Pablo les está diciendo que las mujeres estén siendo sujetadas. No les está diciendo en realidad que jamás, si tienen una duda sincera, una duda que quieran utilizar para construir o si tienen que hablar para edificar a una mujer, eso no es el pecado. El pecado es cuando tratan de usurpar, cuando no se someten a la autoridad que Dios ha instaurado. La palabra upotazo, como les mencionaba, habla de rangos militares. Entonces sabemos que hay rangos militares que son superiores a otro y que si este amigo de este rango da una orden a este amigo, pues este la tiene que obedecer porque es una persona que tiene un rango superior. El entender esta palabra de upotazo significa que tú entiendes que hay un cierto orden y que debes seguirlo. Y ese orden que Dios ha puesto en la iglesia y en la casa, en el matrimonio, es que el hombre sea el líder y que la mujer se someta a esa autoridad, no porque sea inferior, lo hemos repetido un montón de veces, sino porque es el papel que Dios le dio. Y esto, regreso aquí, no es algo que a Pablo se le haya ocurrido, que haya inventado Pablo. Pablo les está diciendo, la misma ley, es decir, Moisés, es quien habló de esto cuando escribió sobre la creación del hombre y de la mujer. Más adelante, Pablo también da algunas instrucciones y dice, las mujeres pueden aprender en silencio y sumisión, no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos. El problema de entender este versículo es que piensan que la mujer entonces no puede para nada hablar en la iglesia. Si no pudiera hablar, tampoco podría saludar, tampoco podría dar clases de niños, tampoco podría estar ahí con las hermanas en la cocina, estar, hola hermana, ¿cómo estás? Y que se contan cosas y se dan consejos y se dan ánimo y que se abrazan y que se quieren en la cocina, en los baños, en donde ustedes quieran, la mujer puede hablar. El problema de esto es retar la autoridad. Pablo les da la razón porque aquí está diciendo que la ley nos enseña eso y Pablo lo refuerza en Timoteo. Les dice, en Timoteo, aquí, les dice, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Es decir, en el orden de Dios, Dios quería que el hombre liderara y que la mujer fuera su ayuda idónea. Les dice que esa es la primera razón por la que el hombre y la mujer tienen estos papeles. Pero la segunda por el cual Eva o la mujer se tiene que sujetar al hombre es por lo siguiente, la mujer, dice, fue engañada, no fue el hombre. Aquí nos dice, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Como ya dijimos, si una mujer se levanta en armas y dice, no, pues yo voy a ser pastora, en realidad solamente se está oponiendo a la Biblia porque la Biblia es muy clara y si no hace lo que la Biblia dice, el resultado va a ser caos. Adán fue formado primero, es lo que nos dice la ley o los escritos de Moisés. Adán no fue el engañado, sino la mujer, y como consecuencia, la mujer no puede, no debe y no va a ser pastora en una iglesia que proclama la palabra de Dios porque el resultado es caos. Y caos es lo contrario a orden, es lo que no queremos. Hay muchos movimientos que se han puesto de moda. Hoy en la mañana me puse a leer un poquito sobre el movimiento carismático. No es que yo ya sea un experto en ese movimiento, ni en el movimiento pentecostés, ni nada, pero por lo poquito que pude leer, hablaba de que estos movimientos carismáticos son movimientos que vienen desde la década de 1940, 1950 quizá,
Y en ellos proclaman mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros leemos las Escrituras, la Biblia dice que cualquier cristiano, cualquier cristiana que ha creído en Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, pero ellos lo consideran como una experiencia. Y al ser una experiencia, ellos dicen que la forma en que tú vas a manifestar que has sido bautizado por el Espíritu Santo es a través de hablar en lenguas. Bueno, ya dijimos por qué el hablar en lenguas no es algo que estemos apoyando actualmente. Creemos que las escrituras enseñan que esto ya cesó, pero estos movimientos siguen practicando en lenguas. Entonces, si tú hablas en lenguas, quiere decir que fuiste bautizado por el Espíritu Santo, es lo que dicen ellos, pero estos mismos grupos tienen a mujeres que liderean estas reuniones, estos servicios. Ellos también hacen campañas de sanidad o de sanación, en los cuales si tienes enfermedades, ellos dicen que te curan. Estamos viendo otro don del Espíritu Santo, hablamos de lenguas o de milagros, pero nosotros, repito, creemos que ya ni uno ni otro está en uso el día de hoy y que están en contra de la escritura estas personas, tanto en los dones como en la institución de mujeres como lideresas. La Biblia jamás llama a que la mujer sea la líder o lideresa de la iglesia. ¿Eso a quién se le ocurrió? ¿Al hombre? No, eso fue un diseño de Dios. Entonces, si la mujer se siente empoderada, si la mujer se siente, ay, pues yo no necesito a los hombres, bueno, pues tendría entonces que platicar con Dios, porque Dios es el que hizo ese orden. Y Dios dijo, el hombre va a ser la cabeza, la mujer se somete a ese liderazgo, como ya lo vimos en la creación de Dios, como ya sabemos que la mujer fue la engañada, y como consecuencia de ese engaño, también la vez pasada les dije, Génesis 3 nos dice que Dios habló a la serpiente, Dios habló a la mujer, Dios habló al hombre y les dio su castigo merecido, le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Eso vemos que todas las mujeres que tienen bebés experimentan. Ahora, todas las mujeres que tienen marido, ¿qué tentación o qué cosa van a sentir? Pues deseará controlar a su marido, pero el marido gobernará sobre ella. ¿Por qué? ¿Es consecuencia de la caída esto? No, es consecuencia de que Dios al principio lo diseñó. Esto fue idea de Dios desde antes del pecado, no es consecuencia del pecado, no debemos estar luchando contra eso. Algunas personas podrían decir, oye, pero es que Dios, como consecuencia del castigo de la mujer, pues hizo que el hombre sea el líder y que la mujer se someta. Hay que luchar contra eso. No, no tienes que luchar contra eso, tienes que aceptar lo que las escrituras están diciendo. Tú vas a tener dolores si te embarazas, sí, de manera universal, todas las mujeres lo pasan, de manera universal todas las mujeres van a sentir el deseo de controlar a su marido, ¿ok? Pero eso no es lo que debería pasar, es consecuencia del pecado. Otras traducciones, como les comenté también, dicen tendrás deseo por tu marido. Algunos malinterpretan esto diciendo que es un deseo sexual. El deseo sexual no es malo para tu marido. Nos dice la Biblia, él gobernará sobre ti. El hombre es la cabeza, el líder de la iglesia y el líder del matrimonio. Eso es lo que debemos entender. Si quieren aprender algo, dice la Biblia, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo lo que está diciendo aquí es que si una mujer habla es algo vergonzoso, así lo dice a Iskron. La palabra que utiliza Pablo es vergonzoso, es una desgracia, es una calamidad que esté una mujer teniendo que ser la lideresa. Tal vez en algunos lugares se tenga que levantar la mujer porque no hay hombres que tengan los pantalones como para ser líderes de la iglesia. Y como les decía la vez pasada, es importante que ustedes, chicas, que están buscando marido, que están en una edad casadera, busquen en su marido a alguien que sepa ser un líder, que alguien que sepa ser una persona que busque a Dios, que esté lleno de la palabra de Dios, porque si no la mujer termina frustrada de que le preguntan al hombre, oye, pues dice la Biblia que no hable yo en la congregación, que te pregunte en casa, pero la Biblia pues debe estar en abundancia en este cuate, porque si no está así, la mujer se va a terminar frustrando y eso es algo que vemos muy frecuentemente, ¿ok? Nos queda claro por lo que les comenté que el hombre es el líder. Algunos podrían decir, oye, muéstrame en la Biblia donde se nos diga que el hombre es el líder. Pues bueno, hay muchísimos ejemplos de eso y Pablo acaba de decir que es simplemente por orden de la creación. La mujer puede enseñar, sí, la mujer nos dice la Biblia, puede enseñar a otras mujeres, como ya hablamos de eso en Tito, que la mujer le va a enseñar a otras mujeres a amar a sus maridos, pero el que debe tener la responsabilidad de guiar a la iglesia, de cuidarla, de estar enfrente de ella, de profetizar, es el hombre, es el varón. Entonces, con esto entendemos que
la mujer no se refiere la Biblia a que no hable para nada en la iglesia, se refiere a que no usurpe esa autoridad. Cuando la mujer reta al hombre, cuando la mujer quiere ensoberbecerse, es porque al hombre pues, le faltan pantalones, no tiene el carácter, no tiene la madera para ser líder, pero la mujer quiere tomar ese aspecto como consecuencia del pecado y quiere retar la autoridad de él. En un comentario encontré que es válido cuando en la iglesia el hombre dirige. Pero hay veces que tenemos pequeños grupos, que tenemos núcleos de estudio o células, le llaman algunos, o tienen el grupo de mujeres en los cuales es válido que una mujer exprese su duda hacia un hombre, que le diga, oiga, no entiendo esto, ¿me puede explicar? Que sea una duda sincera. El problema sería cuando retan la autoridad. Si la mujer reta esa autoridad, a ver, tú no me vas a venir a enseñar nada, dime, explícame. Híjole, ese sería el problema. Tito 2 nos dice que las mujeres sí pueden enseñar, sí pueden hacerlo, pero ¿en qué contexto? Pablo les dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Algunas personas han pensado que Dios es más cruel con las mujeres, pero escuché en un sermón de Jim Osman que decía, para nada, Dios le exige mucho más al hombre porque el hombre es líder. De hecho, pues ya lo vimos en Timoteo capítulo 3 y aquí en Tito les está diciendo que los ancianos, los hombres, los líderes, los varones, sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso exige Dios de un hombre que va a estar liderando la iglesia. Las mujeres, miren lo que nos dice, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien significa que hacen el bien y que lo enseñan. ¿Y qué van a enseñar además? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué cosa vemos tristemente hoy en día? Muchos hogares están desintegrando, muchas mujeres están decidiendo ir a trabajar y no quiero decir que sea malo. O sea, con esto que estoy diciendo, les comento que una mujer sea muy inteligente y que estudie una carrera y que tenga trabajo o que tal vez no tenga carrera, pero tenga un trabajo, no es algo malo. Es algo que a veces es necesario porque pues no alcanza lo que trae el marido o no hay marido porque el hombre con pocos pantalones se fue, huyó, porque a veces es lo más fácil para los hombres y la mujer ni modo tiene que salir a buscar el pan. Pero lo que está diciendo aquí, noten ustedes esto. Pablo le está diciendo que si una mujer va a enseñar el bien, porque aquí les está diciendo maestras del bien, le debe enseñar algo a las mujeres jóvenes, y son estas cosas, pero en el versículo dice ser prudentes, castas y cuidadosas de sus casas. Uno podría decir, ¿por qué la mujer se tiene que quedar en la casa? ¿Por qué no puede ser al revés, que la mujer salga a buscar el pan de cada día y que el hombre se quede en casa? Bueno, Dios en su diseño dijo que la mujer cuide de su casa. El lugar principal de trabajo de la mujer ha de ser en su casa. Si hoy en día yo en la escuela les dijera a algunas mujeres, oigan, es que esta es la responsabilidad de una mujer, según el diseño de Dios, uy, capaz que me apedrean. Dashta una vez nos dijo que estaban preguntándoles en su grupo, oye, ¿y tú por qué quieres ser ortodoncista? Y ya el ortodoncista, sus compañeros dijeron, no, pues es que yo quiero ser grande, yo quiero hacer esto, ya quiero hacer el otro. Y cuando le preguntaron a Dashta, oye, ¿tú por qué estás estudiando ortodoncia? Dice, pues bueno, yo porque me quiero quedar en casa y si mi marido alguna vez tuviera algún problema, pues yo tener un respaldo. Dice Dashta que en ese momento sus compañeros la voltearon a ver y se quedaron de, ¿cómo es posible que sigas pensando eso? Que tu casa va a ser tu principal centro de trabajo. Y Dashta les dijo, sí, yo me quedaría a cuidar mi casa, cuidar a mis hijos, cuidar de mi esposo, sin problema. Y mi profesión va a ser secundario a eso. Eso debería ser lo que podamos entender de esto. Ay, este PowerPoint lo dejé yo mal. Déjenme salirme de aquí porque le iba a poner una animación y ya no la puse. Animación, desvanecer. Ahora sí, regreso a esto. ¿Ya se ve nuevamente la pantalla? ¿O no se ve? Sí, se ve. Sí, muy bien, gracias. Pablo les dice aquí en Timoteo, dice, la mujer calle en la congregación.
Pero ya dijimos, no significa un callar absoluto que ni puede saludar a las demás, ni puede compartir su corazón con las hermanas, ni puede animar. No, no, no. Significa que no robe o no intente robar la autoridad del hombre. Algunas mujeres han dicho, oye, pero eso lo dijo Pablo. Yo tuve una revelación especial. Jesús a mí personalmente me dijo que me eligió como pastora y como Jesús es superior a Pablo, entonces voy a obedecer a Jesús. Bueno, ¿qué le podríamos decir a una hermana que dice esas cuestiones? Porque hay quienes piensan que lo que dijo Jesús es más importante que lo que dijo Pablo. En realidad, lo que dijo Jesús debe ser lo mismo que dice Pablo, o más bien al revés. Lo que Pablo dijo debe estar en concordancia con lo que dijo Jesús, porque si Pablo habló, fue siendo inspirado por el Espíritu Santo. Si alguna pastora, alguna hermana, alguna mujer nos dice, es que Jesús me eligió y ni modo, lo voy a hacer, pues vamos a decirle, ay hermana, pues en vez de mostrar que eres cristiana, que eres una mujer sujeta a la orden de Dios, parece que te formaste un churro de marihuana, estás diciendo puras sandeces, porque eso no puede ser. Si Pablo habló, lo hizo en concordancia de lo que dijo Jesús. Jesús no te va a decir algo de lo que dice Pablo, porque está escrito en la misma palabra de Dios y Jesús no va a decir nada que va en contra de lo que dice Dios. Así que si tú dices que Jesús dijo algo contrario a lo de Pablo, la marihuana, la que dijo tonterías, eres tú. Deja de fumarte tus churros. Y tal vez ustedes dirían, Mario, ¿cómo le puedes hablar así a una pastora? Bueno, esto, una mujer que dice eso no puede llamarse pastora. Es una mujer loca, es una mujer intensa, tóxica, no sé cómo le podríamos decir, pero menos una pastora. Dios no eligió, no puso, no nombró, ni lo va a hacer a mujeres pastoras, ¿ok? Eso que quede muy claro. Porque, ¿cuál es el resultado de esto? Hay mujeres que tienen quizá envidia, y lo digo así nada más por este ejemplo, aunque la envidia es algo universal, hombres y mujeres lo tenemos, egoísmo igual, pero en este ejemplo estoy hablando de que quizá haya alguna mujer que dice, ¿cómo un hombre me va a gobernar? ¿Un hombre me va a regir? ¿Un hombre va a estar encima de mí? Noten qué dice Santiago. Santiago 3:15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Esto ya lo vimos hace varias clases, que tenemos una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Dichas cosas, es decir, esto, son terrenales, son de este mundo, puramente humanas e incluso, Santiago les dice, demoníacas. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden. Pablo nos habló de orden, y Santiago les está diciendo, si existen estas cosas, va a haber desorden. Quizá en la iglesia de Corinto había alguna mujer que se estaba levantando y decía, yo tuve una revelación especial de Dios, aunque Pablo diga esto, yo tengo una relación especial con Jesús y a mí él me mandó ser pastora y voy a obedecerlo. Santiago nos dice, eso solamente crea desorden, mi hermana, y toda clase de maldad. Sin embargo, Santiago dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. ¿Cómo vamos a tener paz? Pues siguiendo lo que dice la Biblia. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Si alguna mujer estaba consciente de que Jesús le hubiera hablado y tal vez, pues no sé, esa noche comió muchos frijoles y tuvo sueños medio raros y pensó que Jesús le hubiera hablado, pero después se le expone con la palabra de Dios, la mujer puede decir, ah, sí, puede ser que yo me equivoque, estoy dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera este tipo de sabiduría. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto entonces nos dice Santiago que puede venir de un origen humano, demoníaco o divino. Nosotros debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué le vamos a mostrar a la gente? ¿Que Dios está entre nosotros? ¿No? ¿Se acuerdan que hace unas semanitas empezamos a decir que el objetivo principal de hablar en lengua sobre profecía o eso es que cuando alguien entrara a la iglesia, alguien nuevo, pudiera decir, de verdad, Dios está aquí, Dios está en esta iglesia, Dios está aquí entre estos hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Pero si alguien empieza a pisotear la palabra de Dios, a sentirse una autoridad mayor que las escrituras, el resultado va a ser el caos, lo contrario al orden que Dios había establecido, ¿ok? Hay muchas personas que se van a sentir como en esta posición de decir, yo soy superior a la Biblia, lo que la Biblia diga no me interesa porque seguro se equivocó Pablo, seguro se equivocó Pedro, seguro se equivocó Santiago, a mí Jesús me dijo y aquí entonces el importante soy yo.
Santiago ya les dijo, ¿sabes qué? Si tú haces esas cosas puramente humanas, el resultado va a ser caos. Cosas demoníacas solamente van a traer desorden y toda clase de maldad. Entonces, no te creas que estás encima de las escrituras. Y para terminar este capítulo, Pablo les dice algo. ¿Acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó en ustedes? Pablo termina con unas preguntas así muy directas contra ellos, haciéndoles ver que ellos no están por encima de las escrituras. Nuestra autoridad para regirnos va a venir de lo que Dios dice en las escrituras. Si acaso un corinto decía, pero es que a mí me eligió Dios como pastora, pero es que yo sé de esta hermana que es muy dotada y puede hablar y puede profetizar y ella es una pastora nata y Dios la escogió. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, les pregunta Pablo, ¿salió de ti? ¿Tú eres los únicos, o les pregunta a ellos, ¿son ustedes los únicos a quienes les fue entregada? Quizá ellos estaban pensando que Dios los había utilizado para escribir las escrituras, para escribir la palabra de Dios. Y Pablo con estas preguntas les está diciendo, dejen de pensarse superiores, dejen de sentirse especiales. La palabra de Dios no salió de ustedes, la palabra de Dios no solamente les fue entregada a ustedes, nosotros la tenemos, les estaba diciendo Pablo de una manera sarcástica, y les dice algo más. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, tal vez alguna mujer de estas que estaba diciendo, yo tengo dones espirituales de profecía, debería entonces reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Si tú dices que la palabra de Dios vino de ti, entonces obedécela. Si tú te crees que eres el único que tiene la palabra de Dios, reconoce que lo que yo digo es un mandato del Señor. No es algo permisivo, es algo que Dios ha mandado. Pero si no lo reconoce, entonces Pablo les está diciendo, él tampoco será reconocido. Creo que otras versiones dicen, pero si alguien ignora, ignore. Eso no es como tan claro para la idea que quiere decir el versículo. Esta versión sí lo pone más claro. Dice, si tú no reconoces la autoridad de las escrituras, entonces que tampoco te reconozcan. Si tú te vas a levantar en medio de la congregación a hablar en lenguas, pero te sales de las normas que Dios te dio para este uso de dones espirituales, entonces que ni te reconozcan porque estás diciendo patochadas, tonterías y basuras. Si tú eres una mujer que te crees que Dios te ha dado un ministerio especial, pero que no va con respecto a lo que dicen las escrituras, entonces que no te reconozcan. Oye, pero soy la pastora, ¿no? La Biblia nunca te dice que vas a ser la pastora. Concluye con esto, por tanto, por todo lo que acabamos de ver en este capítulo sobre las lenguas, sobre la profecía, sobre las mujeres, mis amados hermanos, Pablo no les estaba diciendo esto con el fin de ser autoritario o con el fin de que odiara a las mujeres. Pablo los está llamando amados hermanos. Con todo el corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Ya hemos visto nosotros previamente que no es que tú deseas, ay, Dios, quiero ser ahora profeta, dame el don de profecía. Y en ese momento Dios dice, ay, sí, mijito, te doy el don de profecía por la oración que me hiciste. No, Dios ya te dio estos dones como Él quiso. Dios no te tomó en consideración. Dios lo hizo como Él quería, llenarte de su Espíritu Santo, llenarte de las capacidades que Él ha deseado darte. Pero entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Si Dios ha dado el don de profecía en la iglesia, entonces la iglesia debe desear que ese don se haga en la iglesia y deseen profetizar porque pues ya dijimos que esto es algo que edifica la iglesia. Pablo les está diciendo, si hay lenguas legítimas, si el don es correcto, pues no lo prohíban, no prohíban que se hablen lenguas, pero ya sabemos que tiene ciertas restricciones en la iglesia de Corinto. Actualmente ya creemos, repito, por no sé cuántas veces, que ya no creemos que el don de lenguas siga activo. Pero Pablo les da un principio general, por si se les llegara a olvidar, por si se quedaron dormidos en el sermón, por si no entendieron bien, por si no respiraste bien cuando naciste, por si el doctor te confundió con un tumor cuando eras chiquito y tienes problemas cerebrales, Pablo te resume esto y te dice, pero asegúrate de que todo, lenguas, profecía, lo que sea, se haga en forma apropiada y con orden. Con este principio termina Pablo. Este último pasaje que les puse aquí es porque quizá veamos qué pasa esto en la iglesia, perdón. Segunda de Pedro 3:15 en adelante dice algo bien interesante.
Pedro está escribiendo a sus destinatarios y hace referencia a las cartas que escribió Pablo. Les dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo, aunque ellos habían tenido en algún momento que confrontarse, Pablo le dijo a Pedro, oye Pedro, estás haciendo algunas cosas mal. Ellos sabían que lo importante no eran sus problemas personales, sino la obra de Dios. Por tanto, Pedro, después de esa confrontación, puede decirle a Pablo, mi amado hermano, nuestro amado hermano Pablo, también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Es decir, Primera de Corintios quizá fue de las primeras cartas que Pablo escribió y muy probablemente Pedro pudo leer algunas de sus cartas. Pedro está reconociendo que lo que Pablo escribió, noten esto, les escribió con la sabiduría que Dios le dio. No está diciendo que Pablo sea muy inteligente, un genio, un poderoso intelectual y que de sus ideas salió esto, de que la mujer debe seguir esta autoridad. No, está diciendo, Pablo escribió porque Dios le dio esta sabiduría al tratar estos temas en todas sus cartas. Todas involucra Primera de Corintios. Pero noten lo que les está diciendo Pedro. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Entonces, sí sabemos que cuesta trabajo a veces entender las escrituras. Muchas personas nos dicen, ay, es que luego no le entiendo la escritura. Pues sí, es difícil, necesitas la ayuda del Espíritu Santo, necesitas hermanos que te expliquen a través del don de la profecía lo que dice las escrituras. Son difíciles de entender, pero noten lo que pasa. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Tenemos corazones duros? Sí. Y mucha gente ignorante e inestable lo tiene más duro el corazón. Por lo tanto, dicen, no, esto que dijo Pablo sobre que la mujer calle en la congregación es solamente algo local, es solamente algo temporal, es solamente algo así. Lo que dijo sobre las lenguas, sobre la profecía, sobre la enseñanza, no aplica a todos y empiezan a tergiversar la verdad para que resulte algo muy diferente. Pedro les está diciendo el resultado de todo esto es que ellos van a ser destruidos. Si hay pastoras, si hay hermanas que tergiversan las escrituras, tanto lo que Pablo escribió como lo que el Antiguo Testamento dice, en realidad están pisoteando las escrituras, están pisoteando a Jesús, están pisoteando a Dios y no pueden tener la verdad cuando van en contra de las escrituras. Entonces, no creo que esto sea muy complicado de entender. Es algo que si lo vemos claramente, el Espíritu Santo nos ayuda a entender que es algo fácil de entender, fácil de obedecer. Y si alguien va en contra de esto, la Biblia los llama ignorantes y los llama inestables. ¿Ok? MacArthur menciona que en algún lugar, ignorantes es una palabra que podríamos entender así, idiotez, algo así, en griego, sería como una transliteración. Pablo, pues ocupa esta palabra en griego, que nosotros pues escuchamos una palabra muy similar para entender a estas personas. O sea, si alguien tergiversa las escrituras, si alguien está trastornándolas, pues la Biblia, noten lo que les dice, no eres un genio, no eres alguien muy inteligente, eres un ignorante y eres un inestable. Y el resultado es tu propia destrucción. Ahora, los líderes, ¿qué deben hacer? Pues identificar eso y cuidar a la iglesia de que sean enseñadas cosas que solamente van a traer destrucción a la iglesia. ¿Ok? Con esto, chicos y chicas, bueno, chicas, ¿queda alguna duda? ¿Algo que no haya yo abarcado en este pasaje? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? Bueno, Dani, ¿nos puede usted dirigir en oración, por favor? Anda por ahí, Dani. Sí, Gracias, Dani. vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase. Gracias por la vida de Mario y por la vida de las personas que están en la clase. Te pedimos por todos los demás jóvenes, Señor, que tú guíes sus seminares, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque cada día aprendemos más de ella. En el nombre de Amén. Gracias, Dani. Y también gracias a las chicas, a las mujeres que sirven en la iglesia.
porque el ministerio se vuelve mucho, mucho mejor con mujeres fieles y santas que sirven a Dios. Así que chicas, un gustazo saludarlas.